Video tiene por objetivo comentar los géneros literarios, en particular los denominados géneros literarios mayores, entre ellos la tragedia. La tragedia fue definida teóricamente por Aristóteles en su Poética. En ella la describe con 5 características esenciales. La primera de ellas es la imitación o mímesis. La imitación o mímesis puede significar la reproducción o sinónimo puede significar la reproducción de un acontecimiento o sinónimos más teatrales como la representación, que significa volver a ser presente, recreación o figuración. Pero esta mímesis, esta recreación, esta figuración de los acontecimientos humanos es algo más que la imitación ficticia del teatro moderno. El actor griego trata de hacer presente al personaje que encarna, viviéndolo a fin de conseguir que los espectadores simpaticen con él. Esto proviene del carácter ritual del teatro griego. Recuerden ustedes que los orígenes del teatro vienen con la ritualidad, por ende tiene elementos mágicos. De ahí que el actor intente conmover al espectador y lo haga, y su último objetivo sea que lo que ve, la mímesis de lo que ve, la considere como algo real, como algo que impacta al personaje, como algo que es vívido, que es una imitación, pero es una imitación verosímil de la realidad. El segundo punto es la imitación de una praxis. ¿Qué se imita? ¿Qué imitación, qué hecho verosímil se va a imitar en la tragedia? Y no se trata de imitar una psicología, como lo va a hacer posteriormente el drama burgués, el drama moderno, ¿no? Donde se cuestiona la ideología de un individuo, sino una esencia que deba imprimir su sello a una acción. Al contrario, se trata de imitar acciones trágicas, pues son estas las que definen al personaje y no a la inversa. De ahí que uno de los objetivos de la tragedia sea presentar la adversidad. Lo mismo como dice la palabra, ¿no? La tragedia de la vida, el acto súbito, que es donde el protagonista o los personajes revelan su temple, revelan su posición frente al mundo ante la adversidad. De ahí que el problema o el objetivo, mejor dicho, de este teatro no sea una psicología, las preguntas existenciales del personaje, sino cómo se enfrenta ante la adversidad, a las situaciones trágicas, y este sentido moral elevado es lo que el público va a recibir y el público posteriormente va a intentar imitar, es la enseñanza moral de la tragedia. De ahí que la praxis sea clave en la tragedia. La acción de la tragedia toma cuerpo en la materia mítica, y aquí va a haber otro elemento esencial que conecta este teatro con el mundo antiguo, ¿no? Con el rito, porque recordemos que en la tragedia principalmente son los dioses o la materia mítica la que sirve como capa, como telón de fondo a los pesares que viven los personajes. ¿Por qué los personajes tienen un destino adverso? Porque los dioses así lo han querido, porque hay una fuerza superior que le pone estos desafíos a la humanidad, y el hombre en esos desafíos que imponen los dioses revela su temple, revela la condición humana, que es cómo nos enfrentamos nosotros a este contexto adverso y cómo salimos airiosos o derrotados de ello. De ahí que la acción de la tragedia toma cuerpo en la materia mítica, en esta materia religiosa. El mito, por tanto, precede a la tragedia. Gran parte de las tragedias son posteriores a los mitos y la utilizan, insisto, como digo, como telón de fondo. El mito es un relato ya estructurado, universalmente válido en razón de sus posibilidades significativas, al que los géneros artísticos podrán concretar según sus formas de expresión. Es decir, el arte bebe del mito, bebe de la religión. Es posible que la tragedia sea la forma más poética de todas, y esto será tanto más sugerente y efectiva cuanto más poética sea su forma de plasmarse. De ahí que Aristóteles exija que la tragedia se muestre en un lenguaje agradable, lleno de belleza, especialmente por estos temas sutiles que retrata, estos temas míticos. Finalmente, está clara en Aristóteles la correlación y oposición epopeya-narración y tragedia-acción, que es otro elemento clave. El teatro va a estar dado por la acción dramática. Las sucesivas acciones son las que van a construir la obra, a diferencia de la epopeya, que es un género no hecho para ser representado, sino que para ser declamado. Es la narración, la historia, el avanzar de la historia que involucra también acciones, pero la esencia misma de la tragedia son las diferentes acciones y el diálogo.
La acción debe ser asumida por el personaje de modo responsable. Pero recordemos que no todas las tragedias son míticas o de tema mitológico, hay históricas como los persas de Esquilo o los 12 contra Tebas. Otro de los elementos que Aristóteles también va a rescatar como estructura interna de la tragedia, elementos que definen este género literario, va a ser la metabolea o el cambio de fortuna. Aristóteles sugiere que el héroe pase de la prosperidad a la desgracia. Por otro lado, Aristóteles señala que la metabolea, más bella, según la técnica, la tecné o arte de la tragedia, es aquella en la que el personaje que sufre este cambio, la metabolea, este cambio de la fortuna, no es excesivamente virtuoso o justo, ni por el contrario, un malvado, pues en ninguno de los casos referidos podrá despertar en el espectador la compasión, además de no presentar ejemplos humanos asimilables al común de los mortales. Por ende, es importante que los personajes de la tragedia tengan un carácter humano que permite sea un personaje neutro, ni muy virtuoso ni muy desgraciado, con el que el espectador pueda crear un pacto desde el que se identifique y pueda ver cómo este personaje inocente o equilibrado va sufriendo distintas adversidades y cómo se revela ante ellos. Es muy interesante eso, esa compasión que intenta promover en el espectador la tragedia. En este sentido, Aristóteles alaba el buen criterio de los tribunales poéticos en preferir las tragedias de Eurípides, en las que se opta preferentemente por esa solución, la solución de personajes humanos que van enfrentándose a estas distintas adversidades, estos distintos cambios de la fortuna, que es la metabolea. Las razones de la metabolea pueden ser distintas. Según Aristóteles, aclara que este cambio no se debería a ningún vicio o acto perverso del protagonista, sino que ocurrirá por causa de cierta amartía. Es otro elemento teórico de que él va a hablar. La amartía es el origen del cambio trágico en la suerte del personaje. No equivale a una culpa o un pecado en el que el personaje debe expiar con una desgracia. La amartía se refiere a una opinión errónea que puede conducirnos a determinadas acciones equivocadas. Esto es clave. Pero tampoco se trata de una ignorancia total, solo de una falta de conocimiento, del conocimiento indispensable que habría sido necesario para tomar una decisión totalmente correcta. En este sentido, la amartía se convierte en una causa de metabolea. Y aquí vean ustedes qué interesante la amartía como desconocimiento del personaje. Edipo no sabe que Yocasta es su madre, no sabe que se ha acostado con ella. Ese desconocimiento es lo que lo lleva a la tragedia. Y así en tantas tragedias, ¿no? En Ifigenia, no se sabe que se va a vengar a esta doncella, ¿no? Y que Agamenón no sabe que tras el sacrificio de Ifigenia iba a desatar un torrente de sangre, ¿no? Un ciclo de venganza con Orestes, con la venganza de la madre de Orestes. O sea, con la muerte de Ifigenia genera todo un ciclo trágico, y el desconocimiento del que comete el crimen va a determinar esa cadena de acción. Y así en gran parte de las tragedias griegas, Lisístrata, estoy pensando en otros títulos que son tan ad hoc para poder pensar en este desconocimiento, ¿no? Como el desconocimiento es el que genera lo trágico, y ahí está el tema de lo trágico de la vida, cuando uno no sabe lo que pasa, ¿no? Y ahí está lo divino también, como el conocimiento que nos falta, el conocimiento que le falta, el entendimiento al hombre para encontrar el equilibrio, que solamente ese conocimiento lo manejan los dioses, es lo que determina la tragedia, es lo que determina el error, el cambio, la fortuna, la metabolea. Entonces, este cambio brusco, imprevisto, es denominado también por Aristóteles con el término de peripecia, que es un poco lo que conversábamos, la peripecia, estas pequeñas acciones de desconocimiento que van a
construir, van a determinar la amartía. ¿Y la peripecia qué va a ser? Es la desviación de la acción principal en una nueva dirección. No debemos confundir este significado con el actual de vicisitudes o episodios de la acción. No, no, no. La peripecia aristotélica puede seguir la agnórisis, y esto es otro elemento clave, porque en la peripecia, en estos cambios, el personaje puede descubrir algo, puede revelársele algo, que es un poco lo que se le revela a Edipo, trágicamente, ¿no? Que se ha acostado con su madre, y ahí que Edipo, ante el conocimiento, la agnórisis, que es el reconocimiento del personaje, Edipo en este caso se rompe los ojos, ¿no? No quiere ver la realidad. ¿Qué metáfora más profunda para poder entender lo que es la agnórisis, ¿no? Esta revelación trágica, que ahora se ha adquirido el conocimiento de lo que no se sabía. Entonces el personaje trágico cae en la cuenta de su descuido, de su identidad, de la identidad de los otros personajes. En cualquier caso, lo importante para la organización trágica no es propiamente ese reconocimiento en sí, sino la significación de dicho reconocimiento y las consecuencias que ello implica para la solución posterior de la tragedia, ¿no? Entonces, la agnórisis, en este caso, en este reconocimiento, es clave para poder completar el cuadro trágico y ver cómo finalmente el protagonista se enfrenta ante esta adversidad que, insisto, desconocía a él, pero sí lo conocía en el mundo de los dioses, y de ahí que van a venir las preguntas existenciales de la tragedia. Y de ahí que la finalidad sea justamente la catarsis, ¿no? Recordemos que la finalidad de la tragedia estaría en la consecución de la catarsis por medio de la compasión y terror de esos estados emotivos. Sí, y ahí vemos el carácter ritual, ¿no? Porque el teatro buscaba el rito, y en este caso la catarsis, que es un paroxismo, es un movimiento del cuerpo, es una agitación de la realidad. Aristóteles hemos de entender, él va a hablar de como compasión o piedad, la emoción que el hombre experimenta ante la desgracia del personaje trágico. Por ello, aunque esto ocupe un rango social distinto del nuestro, se trata de personajes encumbrados, en lo moral no se distinguen de los demás mortales, y ahí viene el tema moral como común denominador del hombre. Se postula que se busca curar los excesos patológicos y la erradicación de dichas emociones. Bueno, y aquí estaría un poco este sentido mágico y este sentido ritual del teatro, ¿no? De demostrarnos a través de esta mímesis, de esta recreación, pasiones humanas que nos identifican y que están dados por personajes, si bien encumbrados, con un lenguaje poético, van a hablar de las situaciones humanas, ¿no? Que en el fondo es cómo nos enfrentamos nosotros ante los cambios ante la peripecia, y cómo la amartía también va a construir ese cambio a la peripecia, que va a determinar cómo nos enfrentamos nosotros a ella, cómo tenemos la capacidad para sobreponernos y aprender de eso.